A ver, entonces, bueno, empezamos con el tema de unidades químicas, ¿no? Entonces, como se ve acá a continuación, en el año 1828, el señor Berzelius elabora la lista de los pesos atómicos, ¿no? En el año 1860, el estudioso Canizaro establece los métodos para hallar pues esos pesos atómicos, ¿no? Ahora también en el año 85, 1885, Osvaldo toma como peso de referencia el oxígeno, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos algunos datos más, ¿no? Lo que ocurrió en 1904, ¿no? Se logra determinar el peso atómico con mayor exactitud y la UPAC toma como peso patrón el átomo del carbono, ¿no? Es un peso referencial, ¿sí? Bueno, en química, bueno, aquí dice que es común hablar de ciertas unidades elementales de la materia. Por ejemplo, tenemos conceptos de lo que es átomo, molécula, un ion que habíamos visto, también lo que es un fotón, entre otros, ¿no? Eh, Cuando se habla de un experimentador químico, va a tratar de practicar o experimentar con un solo átomo o una sola molécula o un solo ion. Eh, Ahora, esto definitivamente dice que no es posible y será inútil por el tamaño extremadamente pequeño, ¿no? No se puede medir directamente, ¿ya? Eh, por el contrario, va a tratar de, con cantidades mayores, es más fácil, ¿no? Y más útil, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que a nivel molecular es un poco complicado manejar las cantidades. Por eso es que vas a ver en algunos problemas que utilizan la notación exponencial. Por ejemplo, no sé, 1,6 por 10 a la 23, ¿no? Esa es la forma de notación exponencial, para no estar escribiendo semejante número decimal, ¿no? Que tiene muchos, pero muchos ceros, ¿ya? Entonces la unidad numérica de conteo en química es en el mol, ¿no? ¿Sí? Pero antes de definir el mol vamos a definir lo que es masa atómica, masa molecular, ¿no? Algunas fórmulas. Para medir la masa relativa de átomos y moléculas se utiliza una unidad de masa muy pequeña llamada la masa o la unidad de masa atómica, ¿no? UMA significa unidad de masa, que son las abreviaturas, unidad de masa atómica, ¿ya? Un UMA, un UMA significa, ¿no? Una unidad de masa atómica, ¿no? Entonces siempre se toma como referencia el carbono 12, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, una UMA viene a ser la doceava parte del, del átomo de carbono, ¿no? ¿Sí? El isótopo carbono 12, ¿no? Esto nos sirve como un patrón para determinar las demás escalas. ¿Cómo se interpreta eso más o menos, no? Tú sabes que en la vida real, por ejemplo, si hablamos de longitud, estamos hablando en la vida real, longitud, lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, los objetos, la unidad fundamental de longitud es el metro, ¿no? Entonces, puedes tomar longitudes, no sé, de 2 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros, pero también hay otra unidad que es el kilómetro, ¿no? También hay otra unidad que es el hectómetro, ¿no? O sea, hay unidades que representan cantidades muy grandes, ¿no? El prefijo kilo, ¿no? ¿No? 1000, ¿no? El prefijo centi, ¿no? 100, ¿no? Entonces, eh, esas cantidades, si hablamos en metro, por ejemplo, un kilómetro, ¿no? 1000 metros, ¿no? Son equivalencias, ¿no? Entre dos unidades, pero de la longitud. Algo similar acá, ¿no? Para representar ciertas cantidades muy pequeñas, nos basamos en otras medidas que se utilizan como patrón, ¿no? Por ejemplo, la longitud, ¿cuál es el patrón fundamental? La unidad es el metro, pues, ¿no? El metro es igual acá en China, en Japón, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, ¿no? Y eso tiene su medida universal, ¿no? Por eso se habla en el sistema internacional que la longitud, su unidad fundamental es el metro, porque si no, cada país tendría su propia medida del metro, ¿no? Y algo similar es acá, pues, ¿no? Cuando trabajamos con átomos, con moléculas, entonces esta unidad química de medida que se llama unidad de masa atómica, aquí está, dice, viene a ser la doceava parte de lo que es el carbono 12, ¿cierto? De la masa del carbono 12, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está, pues, tienes la masa, lo divides pues en 12 partes, tomas un doceavo. Una unidad de masa atómica también lo puedo medir o lo puedo expresar de la siguiente manera, como una equivalencia, ¿sí? Aquí está. Es como que yo hablara de kilómetros, de metros, de octómetros, ¿no? ¿Sí?
aquí voy a hablar una equivalencia entre la unidad de masa atómica y los gramos. ¿Ya? Si estamos hablando de este peso, entonces una unidad de masa atómica equivale, mira, a esta pequeña, esto en realidad es una pequeñísima cantidad, ¿ya? Voy a agrandar más. Esto en realidad es una pequeñísima cantidad. ¿Por qué? Mira, observa el número. 1,66. Bueno, si fuera 1,66 se entiende, ¿no? Un gramo, bueno, ya. Profe, de repente un gramo, no sé, podría ser el peso de, pues, no sé, de un pedazo digámoslo así, de del azúcar, pues, ¿no? Un pedacito, digámoslo así, ¿no? Una pequeña partícula de azúcar, ¿no? Pero dice 1,66 por 10 a la menos 24, ¿no? Entonces, ese 10 a la 24, a la menos 24, este exponente, cuando es negativo, se invierte, ¿no? Y va a salir uno entre 1, 0, 0 y 24 ceros, ¿no? O sea, 1,66 lo divides entre 1, 0, 0, 0 con 24 ceros. Te va a salir muy pequeño, te va a salir 0,0000000, muchos, muchos decimales de repente, o 1, no, pues no, 0,1, 0,00000, ¿no? Quizás una cantidad muy pequeña, ¿no? ¿Sí? Por eso es que se utiliza, esta es la notación exponencial, ¿no? Vas a haber multiplicado un número por la base 10 elevado a un cierto exponente. Cuando el exponente negativo, pues va a ser un número muy, pero muy pequeño, ¿ya? O sea, ni siquiera, imagínate, pues ni siquiera un gramo, ni siquiera un grano de azúcar, ¿no? Podría pesar esto de aquí, ¿no? Si fuera un gramo, bueno, ¿no? Un gramo quizás, ¿no? Se podría acercar más a la realidad, ¿no? Pero mire este peso, ¿no? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. A ver, si tú coges una calculadora, ¿sí? Tú coges una calculadora, si lo tienes ahí con tu celular, haz la verificación, pues coloca, supongamos solamente coloca 1,66 y divídelo entre, a ver, entre 10 nada más, que sería pues entre 10 nada más, 10 a la menos 1, ¿no? Si fuera 10 a la menos 1, sería 0,66. Si lo divido 1,66 entre 10 al cuadrado, 10 a la menos 2, ¿no? Entonces entre 100, 0,1, 0,0166, ¿no? Va corriendo el punto, ¿no? Sí, entonces, cuando es 10 a la menos 24, imagínate, va a ser 0,00000, casi 20, 22 ceros, más o menos, 21 ceros, ¿no? El 1, el 6 y el 6. O sea, una cantidad muy, pero muy pequeñísima, ¿no? Listo, entonces, esa es la equivalencia de lo que es una unidad de masa atómica en gramos, ¿ya? A ver, ahora, para cuando se habla del peso atómico promedio o ponderado también, ¿no? El peso, a ver, lee ese concepto, el peso atómico promedio de un conjunto de isótopos. A ver, ¿recuerda qué cosa era un isótopo? A ver, ¿quién se acuerda qué cosa era un isótopo? A ver. Isótopo viene a ser átomos del mismo elemento, ¿cierto? Que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de masa, diferente número de neutrones. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cuáles eran los isótopos más conocidos? Por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, el protio, el deuterio, el tritio, ¿no? Hidrógeno 1,1, hidrógeno 2,1, hidrógeno 3,1, ¿no? Entonces, tú tienes tres hidrógenos, quieres calcular el peso promedio, el peso atómico promedio. Es como cuando tienes tus notas, ¿cierto? Por ejemplo, profesor, yo tengo, no sé, pues 3 notas, ¿no? Y quiero sacar el promedio ponderado, porque en la universidad no se saca a veces el promedio normal, ¿no? Aritmético, dividir, sumar y dividir entre 3 no, sino con un peso. Entonces, de repente, si estás llevando un curso de ingeniería, el curso de matemática pesa más que el curso de lenguaje o de oratoria. Entonces, es como si fuera, por ejemplo, eh, A1, A2 vienen a ser los pesos, pues, ¿no? Y los otros A minúscula vienen a ser las notas, ¿no? Es un promedio ponderado. En aritmética has visto lo que es promedio ponderado. A ver, A sub 1, A sub 2 mayúscula, A sub n son los números de masa de los isótopos. O sea, vienen a ser, a ver, si son los números de masa, ¿qué vienen a ser? A ver, número de masa, ¿qué cosa es? ¿Z o A? Número de masa, Z. lo, Ah, de masa. A.